Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy felices de estar en otro enlace, en una nueva presentación del libro. Y qué mejor que con el escritor Alfonso Oregel presentando su libro Escombros del Paraíso. Estamos muy felices, nos sentimos muy honrados. En nombre del comité organizador de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, les doy la más cordial bienvenida. Gracias, Andrés Acosta, por estar aquí también con nosotros. Por supuesto, gracias, maestro Alfonso Oregel, por estar compartiendo. El comento que le mandaron muchos saludos a algunas escritoras que tenemos por acá de Sinaloa visitándonos, como Raquel Cota, Ernestina Yepis, preguntaron por usted. Y bueno, pues estamos muy felices de que sean parte de esta fiesta de la lectura que estamos viviendo pues a todo lo que da en el municipio de Tacámbaro, Michoacán. A continuación me voy a permitir leer las semblanzas de pues estos dos grandes personajes que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, voy a presentar a Andrés Acosta. Él nació en Chilpancingo, Guerrero, el 30 de noviembre de 1964. Es narrador, estudió Derecho en la UNAM, ha sido coordinador de talleres de creación literaria y lectura para la UNAM, el IMBA, la AEM, y de talleres por internet para Televisa y las librerías Un Lugar de la Mancha, secretario general de la AEM y jefe de redacción de Punto de Partida. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, alemán y griego. Becario del FONCA en el programa de apoyo a jóvenes creadores en la especialidad de novela 1998, creador con trayectoria del FOECA Guerrero en 1999 y artista seleccionado para el programa Artes por Todas Partes de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Y bueno, la semblanza puede seguir y seguir. De verdad es un honor, Andrés, tenerte aquí el día de hoy en esta presentación con el maestro Alfonso Oregel. Y a continuación me voy a permitir leer la semblanza del maestro Alfonso. Dice así: me escupieron al mundo en Los Mochis, Sinaloa. Mi infancia fue una mansión en ruinas donde deambulaban despreocupadamente muertos y fantasmas. Ambos cruzaban la frontera que divide a la vida de la muerte al caer la noche. Mi madre cinceló mi espíritu a golpes de relatos y miradas, y me reveló un secreto que ha sido mi condena. Tú tienes un don, hablas con los muertos. Ella murió hace años, pero parece no darse cuenta de ello, porque durante algunas noches se acerca a mi cama a susurrarme sucesos siniestros. Un día, por fin, decidí acatar mi destino y contar las historias que otros se empeñaron en sepultar bajo el silencio. Mis delirios y pesadillas han cobrado cuerpo como libros, La sombra, El árbol de las muñecas tristes, La venganza de la mano amarilla, Un poco de dolor no daña a nadie, La niña del vestido antiguo y Consumidores de pesadillas. He tratado de buscar un rayo de sol con otros, El sendero de los gatos apachurrados, Caldo de perico, El cucaracho, Matangahuangalachanga, Manantial de carcajadas, Las bellas bestias, Palabras en sepia o Álbum del olvido. Algunos de estos libros han obtenido premios o reconocimientos nacionales y han fungido como maderos en el naufragio. A ellos me aferro para no hundirme en la locura. Qué belleza de semblanza, maestro, y un honor poderla leer el día de hoy aquí y compartirla con ustedes. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Yo vuelvo en un ratito más a acompañarlos, pero ahora sí vamos a lo más importante, a lo que venimos el día de hoy, a escucharlos a ustedes dos. De verdad será un gran placer. Nuevamente, en nombre del comité organizador de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, les agradezco que estén aquí el día de hoy. Y pues adelante, es el micrófono todo suyo y los escuchamos. Bueno, muy bien. Yo voy a empezar porque pues aquí está Andrés, que es un gran amigo, es uno de mis maestros, es una de las personas que me dio el empujón y me aventó al escenario. Entonces, agradezco ese gesto temerario. Y hace mucho tiempo que tenía ganas de compartir una presentación, Andrés. Claro, yo he estado en algunas contigo donde hemos presentado Tristania, donde hemos presentado, no sé, La Sirena y el Halcón, que por cierto aquí lo tengo a un lado, y otros libros más, pero yo era tu presentador por lo general. Tú no habías estado conmigo. Me acuerdo que en una FILIG, en la del 2018, no tuviste oportunidad porque andabas muy ocupado tú también en otras actividades, y yo presenté ahí otro de mis libros. Pero bueno,
ya de esta no te pudiste escapar. No te pudiste escapar, entonces me da mucho gusto, fíjate, estar aquí compartiendo contigo este escenario en esta feria intercultural del libro de Tacámbaro. Hubiera sido mucho mejor, por supuesto, darnos una vuelta por Michoacán y andar por allá recibiendo pues la gastronomía, disfrutando de los paisajes y de la gente, pero pues no se pudo. Esperemos que en otra ocasión sí sea posible y pues sí, primero te quería agradecer el hecho de que hayas aceptado estar aquí. En realidad no sé qué piensas del libro. Para mí, pues, es emocionante hasta cierto punto escucharte, pero también creo que esta tiene que ser como una invitación, una pequeña provocación para que la gente se acerque a este libro hermoso que publicó Planeta, sí, que tiene esta portada de Santiago Solís y que estuvo bajo la supervisión estricta de Federico Ponce. Entonces, si quieres te doy la palabra, no sé, y así nos vamos echando la platicada o tú vas haciendo tus conjeturas, tus comentarios o tus preguntas para que la gente más o menos conozca de qué se trata este libro, Andrés. Gracias. Sí, Alfonso, pues qué gusto estar contigo. La verdad es que, pues, creo que eres un poco exagerado. En realidad hemos sido compañeros de carrera ya desde hace muchos años, que nos conocimos. He tenido la fortuna de coincidir varias veces contigo y recordando alguna de las primeras veces que coincidimos, me parece que fue hace ya muchos años en un encuentro de escritores del Pacífico, en mi tierra, en Guerrero, que pues ambos compartimos este asunto de estar cerca del Pacífico, aunque yo vivía en la Ciudad de México hace muchísimos años, pero digamos, soy de Guerrero y entonces estábamos en un encuentro de escritores en Guerrero y pues felices de la vida, como se puede estar junto al Pacífico, junto al mar, y de pronto en Acapulco, exactamente, sobre todo tiempos un poco más tranquilos, otra época, otra vida, pues muy bien, entre puros escritores, y de pronto la directora del encuentro nos llama y nos dice, oiga, pues tengo que compartirles una noticia, nos acaban de comunicar que los dos acaban de ganar sendos premios nacionales. Tú ganaste uno de cuento y yo gané uno de novela en Yucatán, en un premio nacional que se hacía, que era bianual, o sea, cada 2 años convocaban cuento corto, novela corta. Ya llovió desde entonces, ¿no? Pero digamos, compartimos entonces desde hace mucho tiempo, pues, estos encuentros, premios. ¿Qué les puedo yo contar de Alfonso? Es un escritor de los que no se queda... saludos a Federico Ponce de León por aquí que nos anda saludando. Muchos saludos, Federico. Hola, y gracias, felicidades por este librazo que sacaron de Alfonso. Y pues es uno de los autores que en México no se queda con las manos cruzadas. Está todo el tiempo trabajando, fraguando cosas. Cada vez que lo veo me dice, pues, oye, ya tengo este libro, esta novela, este libro de cuentos. Además, me traje aquí algunos de los libros que tengo de Alfonso, pero no alcancé a encontrar todos porque los tengo en distintos géneros, ¿no? Entonces, como tengo mis libros separados, por aquí hay uno de poesía, porque también escribe poesía Alfonso, que ganó el premio Gilberto Owen de literatura, un premio muy importante. También tiene varios libros en SM, libros de cuentos. Por ahí tengo el de La venganza de la mano amarilla, que está en esta misma colección. Este es muy reciente, que es un libro muy bonito que acaba de presentar en Los Mochis y en otros lados. Le recomiendo toda su obra, es muy versátil, pero si hay algo que caracteriza a Alfonso, es ese gusto por lo tenebroso. Y es algo muy curioso porque uno conoce a Alfonso y dice, bueno, es un tipo muy cálido, muy humano, que siempre te saluda con todas las ganas del mundo, o te llama, te habla, te invita a comer, vamos aquí, allá. Es muy luminoso,
¿no? Muy, muy cercano al Pacífico, recibe mucho los rayos del sol y los refleja, pero aguas porque tiene su lado oscuro, ¿no? Y esa es la parte que coincidimos, porque me gusta mucho. Ese lado oscuro se refleja pues en las sombras de lo que escribe, ese gusto que compartimos por el terror, por el miedo, por estos géneros que se leen de noche. El libro que nos ocupa hoy, pues Sombras del Paraíso, yo lo leí cuando pues tuve el gusto de que me lo mandara Alfonso. Les presumo pues la dedicatoria. Y ayer en la noche estaba yo releyendo todavía. Me la pasé re bien, me desvelé un poco porque recordé algunos de los cuentos que ya había leído algunos meses y encontré algunos vasos comunicantes con autores de otras latitudes que también abrevan de este género del terror. Entre ellos, podríamos mencionar a muchos, pero Stephen King, ¿no? Hay un cuento por ahí que tiene ciertos paralelismos con una obra muy conocida de Stephen King, pero al mismo tiempo tiene unas distancias bastante claras, porque lo que cuenta Alfonso transcurre pues en los mochis, en su geografía, con la idiosincrasia, con los personajes, en los tiempos que le ha tocado vivir, con la familia, con los conocidos. Entonces tiene una atmósfera totalmente diferente a lo que conocemos normalmente de los cuentos de terror que nos vienen de la literatura anglosajona, por decir algo, que también tiene su atractivo, pero es algo radicalmente diferente lo que el lector puede encontrar aquí, ¿no? Y en otros de sus libros, porque hay vasos comunicantes entre La venganza de la mano amarillo, la niña, las muñecas, un poco de dolor no daña a nadie. Todos tienen ciertos rasgos en común, algunos personajes que se van pasando, que uno se explica también porque son como la familia, bueno, son la familia de Alfonso, ¿no? O sea, siempre hay personajes que son la familia. Y en una oportunidad que hace poco tuve en Los Mochis de asistir a una presentación de él, pues vi a algunos de sus familiares. O sea, no son solamente los fantasmas que habitan estas páginas. Yo los vi de carne y hueso, saludarlo, acercarse ahí, extenderle la mano. ¿Eran reales? La sala. Eran reales, ¿no? Porque él platica efectivamente con los muertos. Eso sí, definitivamente no es literatura. Y varios de los cuentos, pues, tienen que ver con eso. El que abre, por ejemplo, no les voy a contar el final de los cuentos, porque es una invitación a que lo lean, pero tan hermosa en su ataúd, por ejemplo, el cuento con el que abre este libro, es un cuento maestro, ¿no? Hay una reflexión sobre la muerte desde el punto de vista de un niño que en un momento dado tiene una revelación acerca de lo que está viviendo en la muerte de su hermana, de su hermanita querida, y en ese momento uno siente, ¿no? Esa epifanía, por ejemplo, de las que hablaba James Joyce, que eso era para él la literatura. Aquí la literatura es eso, esa revelación que de pronto el personaje siente, en que el mundo se le abre o se le cierra para decirnos y contarnos algo, ¿no? Está este cuento de Bonita, que se llama así, que es un cuentazo que yo equiparo con algunos otros autores y que tiene estos paralelismos, pero yo les podría contar un montón acerca del libro y todo eso, pero a mí lo que me interesa es hacerle preguntas a Alfonso, porque ya, pues primero que nada es su presentación y tenemos que aprovechar que esté aquí para preguntarle algunas cosas, o sea, desde el punto de vista del escritor, del lector. Yo te pregunto, te quiero preguntar, ¿cómo concebiste este volumen de cuentos? ¿De dónde viene Escombros del Paraíso, Alfonso? Bueno, gracias por tus comentarios, Andrés. Fíjate que
por ejemplo, este primer cuento, el de Tan hermosa en su ataúd, es el relato de la muerte de la hermana de un niño. La hermana no es una niña, era una mujer adulta, tenía 33 años. Creo que no lo digo nunca, o nunca lo dice el narrador en el cuento, pero fue real y es mi hermana. Fue mi hermana Lucina la que murió. Y el niño que está contando la historia, aunque nunca dice el nombre, soy yo. Haz de cuenta que ese cuento tiene un poco de crónica. Eso fue en 1970 o 71, no recuerdo muy bien. Yo tenía 10 años. Y todo lo que relato ahí, en gran parte, está anclado en la realidad. Nada más que, por supuesto, hay una labor de manejo del lenguaje, de creación de atmósferas, de reproducción de los diálogos de los niños de Sinaloa, digamos, que discuten, que pelean contra los niños que vienen de Guadalajara, los primos, etcétera. Entonces, ese es un cuento, digamos, casi intimista y confesional. Es un cuento donde yo relato un poco esa opresión que de alguna manera sentíamos los niños, mis hermanos y yo, al percatarnos de que 3 miembros de la familia habían muerto en menos de una década, 3 hermanos y una abuela. Entonces, yo durante todos esos años, yo viví con esa como en ese miedo a morir. Yo pensaba que la muerte cada determinado tiempo elegía uno de los Orejel. Entonces yo no sabía si era el siguiente. Fíjate qué curioso, Andrés. Yo viví en una casa que tenía 3 plantas. Y en la última planta mi papá tenía un cuarto donde se iba a escribir a máquina él sus cartas para los proveedores, porque era una tienda de ropa. Y tenía gallinas, patos, conejos. Y yo me subía hasta el techo, arriba, donde había un tinaco. Y me acuerdo también que en una ocasión fui y me paré en la orilla en el filo de la marquesina, mirando hacia abajo, 3 pisos hacia abajo, y cerré los ojos. Entonces dije, si yo sigo, empújame, empújame. Y yo le hablaba según a Dios o a la muerte, y no me empujó. Y abrí los ojos después de 3, 4, 5 segundos y me di cuenta que no me iba a morir. Y eso me dio como cierta seguridad de saber que aunque estuviera en una familia donde mis hermanos caían como naipes, yo no me iba a morir. Y junto a eso contribuyó mucho mi madre, que siempre estaba viendo fantasmas en la casa, siempre veía a sus hijos muertos. Entonces, esa atmósfera yo la recobré, digamos, en ese cuento, pero también en este cuento que acaban de mencionar ahorita, en La venganza de la mano amarilla, o en otro cuento que se llama Y la boca destrozada sonreía, el de los maniquís. No sé si te acuerdes. Entonces, y aparece de alguna manera esa atmósfera en la novela también de Juan y sus sombras. Eso es en cuanto al primer cuento. El segundo cuento, que es el de Bonita, está basado, fíjate, en una experiencia también que yo experimenté o viví en carne propia en la secundaria, acá en Los Mochis. Bueno, ahorita no estoy en Los Mochis, pero digo, acá en Los Mochis, en el norte, pues, de México, donde había una chica delgadita, media fea, con la que nos ensañábamos, en cierto sentido, con cierta ternura nos ensañábamos, la dibujábamos en el pizarrón y poníamos, haz de cuenta, se llamaba Glorinela, Bonita Glorinela y Amasaki. Entonces, le llegaba a Masaki, que era uno de los muchachos del grupo, y dice, hey, ¿quién puso esto? Órale, fuiste tú, Oregel, vas a ver, y me la vas a pagar. Hey, no, fue el Andrés, mentira, no fui yo. Ah, vas a ver, Andrés. Y ponía Bonita Glorinela y Andrés, y ponía un corazoncito flechado. Entonces, ese tipo de bullying lo practicábamos en realidad con mucha frecuencia, que es hasta cierto punto medio cándido nuestro bullying. Y la chica pues estaba calladita, no decía nada, estaba en un rincón.
pero yo tenía ganas un poco de desarrollar más la anécdota y darle una dosis de crueldad que digamos, propias de nuestro tiempo. Y por eso hice este cuento que se llama Bonita. Originalmente había pensado otro título, pero Federico me dijo que no. Yo le había puesto La niña que le arrancaba la cabeza a sus muñecas, imagínate. Así, y de hecho cuando yo a los niños les decía, antes de escribir este libro, yo les decía, tengo un cuento que se llama, ¿qué prefieren leer? Me gusta mucho ir a la escuela, o La niña que le arrancaba la cabeza a sus muñecas. Y pues todos los niños se iban sobre La niña que le arrancaba la cabeza a sus muñecas. O sea, no querían oír el otro cuento ñoño, ¿no? Y de ahí me salió la idea de hacer este cuento. Y después enganché este cuento a otro cuento que no puedo decir cuál es, pero que ya publiqué, y es como la precuela de una niña que va a aparecer en otro libro. Y es cierto lo que comentas, hay como puentes comunicantes entre algunos cuentos. Ahora, tú me comentaste algo, que soy una persona así cálida, pues que casi siempre me estoy riendo, estoy haciendo bromas. Pues me gustan mucho los niños, tanto los que son mis nietos, o cuando yo tenía mis hijos pequeños también. Y me gustan los niños, en realidad me caen bien, me la paso muy bien con ellos y me comunico bien con ellos, pero eso es otra cosa. O sea, mi engranaje mental, la maquinaria que se mueve acá adentro es diferente. O sea, siempre desde niño me gustó el terror. Viví en una casa llena de fantasmas. Mi madre alimentó con sus historias, estuvo arrojando al pozo de mi alma sus historias de espectros, de ánimas desbalagadas, de espíritus que vagaban a medianoche por la casa. Entonces, todo eso alimentó de alguna manera, creo yo, mi espíritu, y fue creando como cierto gusto por este tipo de temas. Porque esto de lo que mi mamá me decía era cierto. Ella tomando café negro, tomábamos café negro, fíjate, Andrés, en la cocina, y de pronto mi mamá, eso fue ya en el 71, exclamaba, acaba de pasar tu hermana. Mi hermana. Yo sabía que mi hermana Alicia estaba en Guadalajara estudiando en la UDG. ¿Cuál hermana? Le dije, mamá. ¿Cuál hermana? Lucina. Lucina había muerto un año atrás. Lucina. Sí, anda en la sala. Entonces yo me levantaba y me iba caminando sigilosamente hacia la sala, movía la cortina y le echaba un vistazo así con todo el miedo del mundo, y afortunadamente nada más veía el piano y el retrato de Lucina arriba del piano. De pronto mi mamá decía que allá en el patio andaba jugando otro de sus hijos. No, le digo, están dormidos. Era mi hermano Nacho y Mino. Nacho es un año y medio más grande que yo, Mino 2 años más pequeño que yo. Entonces le decía, no, están dormidos, vengo de la recámara. Le decía, no es tu hermano Mino, ni Nacho, es Juanito. Juan, sí. Y yo iba y estaba un balón ahí en medio del pasillo, era un pasillo largo porque la casa era muy grande. Entonces, mi mamá veía a los muertos, ella decía que yo tenía la facultad de mirar a los muertos. Y todo eso, yo creo, Andrés, fue creando como cierta cultura, ciertas historias, ciertas anécdotas, ciertas imágenes que fueron de alguna manera alimentando también mi imaginación. Entonces, no es que me guste tanto lo sombrío, que me guste la sangre, los monstruos que despedazan. No, yo creo que yo no soy un autor que escribe, digamos que escribe una literatura gore, vamos a decir, ¿no? Como si fuera válido esto, como el cine gore, una literatura gore. No, yo creo que me ande bien, el mío es otro tipo de terror. A mí me interesa mucho ese terror como que viene de adentro, el terror que está dentro de nosotros y de pronto irrumpe. Ese terror me atrae. No sé, te dejo que hagas otros comentarios o quieras comentar otros cuentos y continuamos. No, bueno, sobre Bonita, hay un paralelismo ahí con Carrie, de Stephen King, Sí, que yo sé claro. que no fue a propósito, pero
digo, las historias son arquetípicas y entonces el número de situaciones humanas, pues las vivimos aquí o allá o en el Polo Norte, y esta es una especie de Carrie distinta, ¿no? No acaba igual, pero digamos, tiene mucho que ver el trasfondo, ¿no? La manera de comportarse con los diferentes, con los que no son como los otros, el bullying, ¿no? Hay varios aspectos ahí de las relaciones humanas que a veces pueden ser terribles, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a bonita. Y en general, hay un autor que la otra vez te comenté y que te tengo que pasar por ahí, un libro de Bruno Schulz. Bruno Schulz es un autor polaco que tiene también paralelismo con lo que tú escribes. O sea, yo sé que no te lo fusilaste porque no lo conoces, pero este libro de las tiendas amarillas, algo así, el asunto es que Bruno Schulz tiene una obra cuentística que también habla de mucho de su familia, y entre ellos su padre. Su padre tenía una tienda de telas, y entonces buena parte de los cuentos, que no son exactamente de terror, como tú dices, o sea, porque no hay de ensangrentados, no hay monstruos, sino estas experiencias un poco oscuras, estos encuentros así en lugares extraños, suceden, una de ellas en la tienda de telas del papá, que tiene varios pisos, y el papá era un personaje así, pero extrañísimo. Hay un cuento que es una locura así, de nada más de el niño que entra a la tienda a buscar algo y está en los diferentes niveles. O sea, es una preciosura de cuento, pero hay una relación. ¿A cuál editorial? ¿No sabes? Bueno, está en Ciruela sus obras completas. En Ciruela hay otras editoriales que lo han sacado por ahí, pero en Ciruela están sus obras completas. Y sí, uno de los más famosos es esta de las tiendas amarillas. Y hay mucha relación con los que escribes, nada más que la versión que tú tienes es muy propia tuya, ¿no? O sea, porque sí es muy personal, que creo que ese es uno de los aspectos que maravillan en tu escritura, porque uno lee, no sé, a Kafka, lee a Bruno Schulz, lee pues a todos estos escritores de otras regiones, y más o menos identifica el espacio, pero aquí lo distintivo es que tú sí haces una geografía también muy propia, no está relacionada con otras, ¿no? Entonces, creo que poco a poco lo que me interesa es que tú ahora vas construyendo todas esas relaciones que se ubican, así como Faulkner, en un espacio muy específico, ¿no? Con personajes que se pasan de uno a otro, con formas de pensar, con formas de ser. Entonces, nos vas introduciendo en un mundo. Con forma de hablar también, como el acento. Con la forma de hablar, exactamente. ¿Qué piensas sobre todo esto? O sea, ¿qué tan deliberado es lo que estás creando todo el mundo a través de todos estos libros, o sale solo? Fíjate, Andrés, que yo nunca menciono mi ciudad, yo soy de Los Mochis, y en ninguno de mis libros aparece la ciudad de Los Mochis con su nombre, pero todo el entorno es la ciudad de Los Mochis. O sea, el Parque Sinaloa, el Cerro de la Memoria, de alguna manera el lenguaje de los niños, las plazas, el Parque 27 de septiembre, donde hacemos la Feria del Libro, la comida, los olores, el mercado, las casas, las ruinas, el ingenio azucarero, aparecen ahí en mis cuentos. Entonces, el calor, todo aparece ahí. Fíjate que a mí, ¿por qué? Tú dirás, ¿por qué? Porque yo no trato de hacer un elogio turístico de mi ciudad, porque yo trato de alguna manera de retratar a mi ciudad, pero tal como es, sin Photoshop. O sea, trato de mostrar sus cicatrices, sus heridas, sus llagas, también su belleza, su atardecer, su esplendor, su luz, etcétera. Pero no tengo una visión idílica acerca de mi ciudad. Y sí, yo lo he notado no solamente en el cuento, en la novela, también en la poesía.
O sea, es como un lenguaje muy parecido el que empleo. De hecho, alguna vez escuché que lo que les gustaba de mi terror o de cómo yo administraba el terror era ese tono como norteño. O sea, como más bien del noroeste, más bien, porque no soy exactamente, soy norteño, pero no estoy tan al norte. Más al norte está Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Norte, etcétera, Coahuila. Pero sí somos acá del norte, pues tenemos un lenguaje que sí refleja en muchos sentidos la picardía, el humor, el desenfado, la irreverencia, esta especie de poca fidelidad a las costumbres, a la religión, incluso hasta la ley. Es curioso. Acá en el norte como que la gente es más desparpajada, un poco más libre para vivir pues muchos aspectos de su vida, ¿no? Entonces yo creo que sí aparece eso, sí aparece en varios de los cuentos. Sí, creo que sí es así. Fíjate, ¿a ti qué te pareció el cuento de El Otro? Este es el tercer cuento que aparece en el libro. Es el cuento donde un hombre es llamado a medianoche, un hombre adulto que vive en un departamento todo caótico, lleno de colillas de cigarros, de cajas de pizzas vacías, una montaña de platos sucios, basura por todas partes y cucarachas que se pasean por la alacena, y de pronto recibe la noticia de que su mamá fue asesinada, de que alguien entró a su departamento y la mató a batazos, le rompieron la cara y le tumbaron la dentadura con un bat, que empieza pues con una imagen así como brutal. Es como un cuento policíaco, pero ¿a ti qué te pareció ese cuento? Creo que es algo diferente a lo que yo había escrito. Me encantó porque, bueno, hay una atmósfera a lo David Lynch, pero en Los Mochis, o sea, es otra atmósfera muy, muy distinta porque tiene algo de policíaco. No les voy a contar el final porque el chiste de todo esto es el final, Ajá. que es estupendo. Y además es muy ágil, o sea, llega uno rapidísimo, quiere seguir leyendo y leyendo por la intriga, ¿no? Es como el presupuesto de un cuento policíaco que se vuelve novela negra y luego terror y luego algo psicológico, o sea, va pasando de un género más oscuro a más oscuro, más oscuro, con unas imágenes terribles, ¿no? Además de porque se trata de su mamá, o sea, es una cosa, y lo que va descubriendo como capas de cebolla de la realidad, ¿no? Porque pues él tenía una relación con la mamá, pero resulta que la mamá es una prestamista que tiene un lado súper oscuro y él encuentra papeles ahí que tiene la mamá sobre pues a los que les presta dinero y es una cosa tremenda, ¿no? O sea, no les cuento demasiado de qué se trata, pero léanlo. Da un giro precisamente al libro porque va por aquí, empieza por acá, y en estamos en otro territorio, pero está muy relacionado, o sea, no rompe con toda esta Sí, dinámica, fíjate, ¿no? casi parece un cuento que no es para adolescentes, casi parece un cuento para adultos, no sé si te fijas, porque la madre es una madre media castrante que piensa que el hijo es un holgazán de primera, un bueno para nada, un inútil, igual que tu padre, le dice, ¿no? Y él la detesta también a la madre, la detesta, y ella no se tienta el corazón para quitarle la silla de ruedas a una señora que la ocupa, o para quitarle, no sé, el calentador de biberones a un bebé o la andadera a otra persona que necesita la andadera para desplazarse, pero todo lo empeña y ella es una tipa, pues una tipeja también, ¿no? Entonces, sí, ¿sabes por qué me gusta a mí ese cuento? Porque rompe un poco con el maniqueísmo, ¿no? La madre buena, el hijo vago, o sea, no, o sea, qué madre buena y qué hijo vago, o sea, la madre que religiosa, que tiene su virgen ahí empotrada en la pared y que le reza, le lleva flores, no le faltan las flores, y el hijo que es un pobre malagradecido, no, ahí se rompen un poquito todas los esquemas del bien y el mal. Es un poco también lo que pasa, creo yo, en el Descombros del Paraíso, que es el cuento de la mamá fanática de la religiosa, de la religión,
la mamá que va a misa puntualmente cada mañana, que tiene muchos gatos, que vive como en una mansión enorme, pero ya decadente, decrépita, vegetada, y que tiene un hijo que tiene algún tipo de retraso mental. ¿Te acuerdas de este cuento del Escombros del Paraíso? Sí, Que lo claro. narra en el libro. Ese, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? No, bueno, sí me gusta que de ahí tome el título, el libro, porque sí engloba varias cosas, ¿no? O sea, el ambiente, los personajes, el final, que eh, es tremendo, pues sí, yo creo que tiene que ver mucho pues con todos los cuentos, los une de alguna manera porque tiene distintos aspectos de los otros. Y este hijo que sí no queda muy claro exactamente de qué sufre él, Sí, no pero quedó sí claro. tiene una condición que, digamos, esa es una nota de pronto un poco común entre los distintos cuentos, pero de distinta forma, sin repetir, que hay personajes como atípicos, ¿no? O sea, aquí el hijo es personaje atípico y que también sufre ese rechazo por parte de los compañeros, ¿no? O sea, lo tiene que sacar. Está el ingrediente del fanatismo de la mamá que no deja de asistir a misa, pero sus motivos son muy cerrados. Y luego, para complicar la situación, pues les cae la pandemia, ¿no? O sea, viene este asunto de la pandemia. O sea, tiene los ingredientes suficientes para apasionarnos en su lectura. Y yo creo que está muy bien, o sea, que es uno de los cada uno de los cuentos se destaca por sí mismo, pero creo que fue una estupenda elección haberle puesto ese como el título al libro, porque sí engloba de alguna manera, ¿no? A los otros. Y fíjate que la señora, a mí en realidad el cuento, cuando lo estaba escribiendo, me remitía al Castillo de la Pureza. ¿Te acuerdas de aquella película de Ripstein? Sí, claro. Sí, entonces un poquito esa atmósfera media cerrada, opresiva, fanática, yo quise darla ahí en ese libro, en ese cuento, perdón. Y siempre he tenido ganas de escribir un libro, una novela sobre una secta, fíjate, acá entre nos. Siempre me han atraído mucho las sectas. Me gusta el ambiente cerrado, esa grupúsculo, pero bueno, ya haré algo ahí después. No sé si te haya gustado otro cuento. Está el de La Máscara de Jade, el de Se Solicita, el del chico este que es un pésimo estudiante que adicto a las drogas, que ahí metió un ingrediente nuevo, el asunto del consumo de drogas, el del Circo de las Maravillas Vivientes. ¿Hubo algún otro cuento que te latiera, Andrés, o qué Pues onda? es que cada uno tiene lo suyo, o sea, como para dedicarle un espacio a cada cuento. No les quiero adelantar demasiado las anécdotas y los finales, porque esta es una invitación a que lean el libro. Y ahorita que hablabas de la secta, yo creo que como tema no estaría nada mal porque buena parte de las sectas que surgieron después de la época de los hippies y todo esto, nacieron en la costa oeste de Estados Unidos, o sea, Sí. California. Entonces, fíjate que tú harías ese itinerario que va bajando de la costa oeste, toda California, hasta llegar pasando por Tijuana, hasta Sinaloa. Estoy seguro que sería un hitazo, porque con la pluma que tienes, manejar este tema sería traernos de este lado de la frontera, pues esa temática estupenda, y que sí, que cada uno de los cuentos tiene varios aspectos que tienen eso que acabas de mencionar del Castillo de la Pureza, esos ambientes cerrados, ¿no? La mamá que se encierra con el hijo ante la pandemia, de tal manera que, bueno, de repente ya no tienen ni qué comer y ya están viendo las gallinas. Cada uno de los cuentos yo creo que tiene su mérito, y no hay uno solo que yo haya encontrado que diga, no, pues este cuento no. Se me hizo breve el volumen y no lo es tanto, ¿no? Porque tiene ciento y tantos, 124 páginas, y créanme que el libro se va como agua, ¿no? Cada uno de los cuentos vale la pena. Sí, fíjate que
que originalmente yo al libro le iba a poner El Circo de las Maravillas Vivientes, pero ya Federico me dijo, ¿sabes qué? No puede ser ese nombre, tenemos que cambiarlo porque ya hay un libro que se llama El Circo y pues se van a aparecer, pues lo quitamos. Este cuento del Circo de las Maravillas Vivientes, que no es más que un circo que anda por la zona rural, anda por los pueblos, por los ejidos. Yo pensé acá en los pueblos del norte de Sinaloa, de hecho pongo a un pueblo que está aquí cerca de Guasave que se llama, tiene un nombre muy extraño pero bonito, Sal si puedes se llama, Sal si puedes, Sal si puedes. Entonces, estos circos que andan deambulando entre el terregal, el polvo, ¿no? Y que se instalan en predios abandonados, en baldíos llenos de basura que ellos tienen que limpiar para acomodarse, igual que los circos, estos que andan de pueblo en pueblo. Yo tenía ganas de escribir un cuento con niños monstruos. O sea, niños, pues que en realidad no son monstruos, pero son niños que tienen alguna deformidad, alguna discapacidad y que algún tipillo, un tipejo astuto los compra a la familia o les da dinero a cambio de que se sumen a la caravana y los andan exhibiendo como animales. Obviamente me remite a la experiencia del hombre elefante, que se llevó a la pantalla precisamente por David Lynch, pero también me remite a un personaje de Sinaloa, particularmente de una zona, de un municipio llamado Sinaloa de Leyva, a Julia Pastrana, que tenía un problema de vello en todo el cuerpo y que fue llevada a Europa y fue exhibida en los circos en Europa, y que incluso el empresario se casó con ella y hasta tuvo un hijo que murió y ella murió también, pero no contento con que haya muerto, que se le acabó el negocio, decidió de pronto, se le ocurrió una gran idea, momificarla como si fuera un taxidermista y la estuvo exhibiendo muerta como una figura disecada. Entonces, y estuvo haciendo dinero. Entonces, es un poquito por eso yo quería hacer un cuento donde se viera un poco la miseria humana de los administradores del morbo, vamos a decirlo. Y por eso escribí ese cuento, que era como mi manera pues de hablar sobre el tema, ¿no? De hablar sobre el tema. Ese es el penúltimo cuento, que se llama El Circo de las Maravillas Vivientes. Me recuerda un poquito otro cuento mío que se llama El Sombrero del Mago, que también es de un circo que anda deambulando por los pueblos. Siempre los circos me han atraído mucho, son muy interesantes. Sí, no sé si recuerdas esta película de Freaks. Claro. Clásica, ¿no? Por supuesto, claro que la recuerdo. Está basada de alguna manera también en Freaks, claro, que es un clásico que en su época fue totalmente rechazado, ¿eh? Pasaron como 30 años para que fuera revalorada, o 40 años, para que fuera considerada una película de culto. ¿Cómo se llama este director? No me acuerdo ahorita, pero sí es un gran director de cine, la de Freaks, Fenómenos. Sí, la de Fenómenos, exactamente. Sí, todos los personajes, es maravillosa esa película también. Sí, es que en realidad, fíjate, Andrés, que en realidad cuando uno escribe, yo creo que te pasa lo mismo. No solamente nos alimentamos de la literatura, nos alimentamos del cine, de la cultura popular, de tu experiencia como niño durante tu infancia, de las cosas que escuchaste al calor de una hoguera, de lo que le platicaba, le susurraba tu mamá o tu abuelita a tu mamá y que tú escuchaste ahí detrás de la puerta. Entonces, nuestro imaginario está alimentado por muchas fuentes, fíjate. Yo estoy muy contento con este libro, porque yo tenía otros 2 cuentos que afortunadamente los saqué, y me dijo Federico, ¿sabes qué, Poncho? Sácalos y mejor mete otros cuentos. Y yo escribí 2 cuentos. De hecho, los últimos que escribí de este libro es el de Tan hermosa en su ataúd, y creo que el de Bonita. Los 2 primeros fueron los últimos que escribí, creo. Los demás, pues ahí ya los tenía, los fui escribiendo poco a poco, gradualmente,
En realidad, cuando empiezo a escribir un libro, no sé hasta dónde voy a llegar. No sé hasta dónde voy a llegar. Ahorita tengo una novela que posiblemente también Federico Ponce me publique, no lo sé. Y vamos a hacer una reedición posiblemente de otro de mis libros que tiene ha tenido muy buena aceptación entre los lectores. Entonces, tengo más libros que están ahí como listos para ser publicados y obviamente para ser examinados por mis editores, entonces, o por mi editor. Y siempre estoy escribiendo. Ahorita tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte y estoy escribiendo una serie de cuentos sobre el huracán Ismael. Fíjate, Andrés, ya llevo 5 cuentos. Fue un huracán que entró súbitamente aquí al Golfo de California, acá al Mar de Cortés, y tumbó como 20 barcos, los sepultó y murieron más de 200 pescadores, entre 150 y 200 pescadores. Entonces estoy contando muchas historias. Ese obviamente no es de terror, es un libro diferente, pero siempre estoy escribiendo, siempre. Esta historia de las sectas me atrae mucho, también posiblemente escriba algo. Creo que este libro es un poquito diferente a los otros, a los que había publicado en SM, porque este es un libro más arriesgado, no sé cómo lo sientas tú, como que yo dije, voy a subirle un poquito la dosis de terror, o no tanto la dosis de terror, la dosis de crueldad. Las cosas que sucedan en este libro van a van a generarle más angustia al lector, van a mortificarlo, van a perturbarlo, esa es la palabra correcta. No necesariamente que hubiera más sangre, más muertos, más monstruos, sino más bien que de pronto el lector al leerlo diga, canijo, esto es demasiado cercano, ay no, y al saber que es demasiado cercano te produce un miedo diferente, no el miedo imaginario que te da el hecho de ver un monstruo peludo que sale por ahí, una araña gigante que tú sabes que no te la vas a encontrar nunca, sino más bien otro tipo de horror, un horror como más real, más humano, digamos, más humano, o sea, más que es factible que los humanos lo infrinjan, lo cometan, lo administren, se lo provoquen a otros humanos. Entonces, pero es un terror, obviamente, con ingredientes paranormales, sobrenaturales, ¿no? No es el horror, por supuesto, de los feminicidios, de la violencia contra los niños, del horror de los decapitados, del horror que aparece de alguna manera en tu novela La Sirena y el Halcón, o que aparece en Salvajes de Antonio Ramos Redillas, o en Oyes cómo llora el viento de Dora Sales, no sé, no. Este horror es un terror, o un horror, como quieran llamarle, no sé, hay diferentes acepciones, pero es un horror como ficticio, pues. Tú sabes que puedes leer el libro y estás a salvo. ¿Por qué crees que a la gente le gustan los cuentos de terror o las novelas de terror? A ver, yo tengo mi hipótesis, pero quiero escucharte, Andrés. Bueno, te contesto, pero si quieren ir haciendo alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, sí, perdón. También pueden por ahí escribir su pregunta. No sé si tengas alguna pregunta. No hay nadie ahí. Dice, sí hay una pregunta por ahí. Dice, quisiera saber cómo fue que pensó en hacer un cuento donde está la hija encerrada. Es que no recuerdo el nombre. Bueno, ese es el de Escombros del Paraíso. Es el hijo el que está encerrado. La mamá fanática que encierra al hijo y lo trata de mantener como en una burbuja. Y el hijo tiene algún tipo de retraso porque se burlan los chicos, le tiran balonazos, lo agarran a carrilla, pues, o sea, pero ese es el cuento, Mariana. Luego, a ver, saludos, maestro Poncho, Margarita García, desde la Ciudad de México, excelente forma de meternos en las historias, gracias. A ver, suban otra para leerla, porque estoy viendo en el teléfono. Mónica, es un libro, a ver, Mónica, otra vez, Mónica. Es un libro de terror lleno de poesía, esos escombros que subyacen en las historias personales y que nos acompañan más allá de la muerte. Fíjate que aquí está diciendo algo interesante, Mónica. Mónica, gracias. Es una gran amiga de Oaxaca. No sé si lo notas tú, yo soy muy observador. Yo, por ejemplo, cuando leo tus libros, Andrés, están todos subrayados.
no lo voy a enseñar aquí, pero están todos subrayados tus libros, mira. ¿Por qué están subrayados? Porque yo observo muchas cosas y las voy subrayando. Sobre todo, me gusta mucho el manejo del lenguaje. Cuando usas ciertas imágenes poéticas o ciertas metáforas, ciertos juegos de lenguaje, ciertos hallazgos, ciertas frases con un peso especial, que para mí levantan la narración. Y de alguna manera, digo, tú no eres el que acuñó pues esta fórmula, lo sé, pero tú sigues un poco el lineamiento de los clásicos y yo también, fíjate, trato un poquito de recobrar el lenguaje como un instrumento de expresión que puede decir más de lo que aparentemente dice. Entonces yo también empleo, creo, ciertas imágenes a veces figuradas, no sé, poéticas para que aparecen en diferentes momentos de la narración para darle mayor fuerza y vigor. No sé qué piensas tú al respecto. No, bueno, es que sí se te nota el trabajo de la poesía. Digo, no lo puedes ocultar más bien, y es en el buen sentido, ¿no? Porque a veces la gente le achaca a la poesía lo que no se entiende de la prosa, ¿no? Pero es al revés, o sea, profundiza en el detalle de tu prosa. Ese día de la presentación en Los Mochis hace poco, tuve la oportunidad de escucharte leer tu texto y escuchaba el sonido, la musicalidad, las imágenes, la recreación de los espacios, las atmósferas, que es algo muy a destacar. Y eso es lo poético para mí, o sea, recrear una atmósfera, aparte de que la historia es muy atractiva en sí misma, la atmósfera que rodea todo, cada una de las escenas, es muy poética en ese sentido, porque uno puede oler, sentir que está ahí, ¿no? Ese es uno de los asuntos que yo quiero destacar mucho de este volumen de cuentos, porque se destaca la atmósfera, ¿no? Y es un trabajo de lenguaje, una preocupación yo creo que de un verdadero escritor que tiene que ver con el lenguaje, y lo encontramos en Alfonso Oregel, ¿no? Entonces, eso es muy claro. Por ahí está María Félix Raigosa, que nos mandó saludos y que le mandamos un abrazo con mucho gusto también, por supuesto. Se nos acaba, creo que el tiempo, pero a ver, dice sí. Por aquí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aquí dice, hay uno donde la hija quiere salir a un evento del pueblo y no puede, solo se comunica a través de la chica que la acompaña. Hay un cuento por ahí. Ah, no, ese es de otra novela, es de la novela Juan y su sombra, yo creo. Yo creo que está hablando del libro, de este libro. Entonces, no, en este no aparece una chica que quiere salir. Aquí quizás nos faltó hablar un poquito nada más del de Se Solicita. Bueno, el último, el de Vacaciones. También, que más bien no es un cuento de terror. A mí me parece que el primero y el último no son cuentos de terror. Son más bien cuentos que tienen un ingrediente paranormal, pero no son exactamente de terror. Tienen más bien como cierta melancolía, cierta nostalgia. La materia prima es la nostalgia. Y hay un ingrediente sobrenatural en ellos, pero no es necesariamente terrorífico. O sea, no todo lo paranormal tiene que ser terrorífico. O cuando menos aterrador. Es que quizá el adjetivo más apropiado sea, no tiene que ser necesariamente aterrador. El de Se Solicita es el del chico que es un vago, que no estudia y que necesita dinero para pagar una deuda de drogas y decide robar, atracar a una anciana inválida que está en una casa, como en una mansión en ruinas, una casa vieja, más bien antigua. Ese me gustó, fíjate, me gustó porque yo tenía ganas de meter ese tipo de temas. A veces me rechazaban en algunas editoriales, me decían, no, eso no lo puedes meter. De hecho, yo soy un autor que soy rechazado. No sé si esto valga la pena enorgullecerme, pero soy rechazado por varias editoriales porque se les hace que soy muy crudo, no sé. Pero es un rechazo por buenos motivos, no porque sea un mal texto, sino porque es muy fuerte, muy intenso, ¿no? Sí, pues sí, pues sí, por ejemplo, mi libro, no sé, El árbol de las muñecas tristes, que pues desgraciadamente habla de toda esta violencia contra las mujeres, yo lo escribí como en el 2009, por allá, y me acuerdo que Olga me comentó en un momento dado que ese cuento les había gustado mucho en bibliotecas de aula, pero que lo rechazaron porque se les hacía muy fuerte el tema.
Imagínate, Andrés, y eso que todo está contado con puros monstruos, ¿no? Una niña que come pájaros, un lobo feroz cobarde, un enano que es como un niño que no quiere crecer, pero tiene más de 50 años, una anciana, etcétera, etcétera. No aparece ningún humano y lo rechazan cuando desde mi punto de vista es uno de los mejores cuentos que he logrado escribir, pero se asustan pues con los temas y ahora yo me pongo a pensar cuántas niñas no les pudo haber salvado el pellejo ese cuento. Todos estos libros como el de Estela grita muy fuerte, La niña silencio, las fotos de Caro, cada uno diferente, pudieron haber salvado a niñas, a niños del asedio, del abuso, del acoso, de la violencia, de la violación o de la muerte. O sea, si socializáramos más estos libros, podríamos tener tal vez a más personas más fuertes. Y bueno, finalmente no gané, no quedé seleccionado esa vez, pero se asustan pues con ciertos temas, les parece como inapropiados. En ese sentido, las editoriales españolas a veces son más valientes que las editoriales que están acá en América. Oye, y te preguntan, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Por qué a la gente le gustan las historias de terror? Pues yo tengo varias hipótesis. Yo creo que una de ellas es que, son varias. Mira, una de ellas para mí es que a la gente le gusta experimentar sensaciones extremas, pero sin correr peligro. Es decir, sin arriesgar el pellejo, desde la comodidad, obviamente quedar, estar sentado leyendo un libro en la cama o a la luz de una lámpara. O sea, parece que te vas a morir. Tú te metes en el cuerpo, en el pellejo del protagonista. Te van a suceder cosas terribles, pero sabes que estás a salvo perfectamente en el momento en que cierras el libro o apagas la luz o lo que sea. Y hay como un deseo, no sé, medio extraño que tenemos todos los seres humanos por experimentar el sufrimiento. O sea, hay como un impulso sadomasoquista. Nos gusta sufrir, pero sentir placer con el sufrimiento. ¿Por qué vamos a ver películas de terror al cine? ¿Por qué vamos a ver la última película de Robert Ayer? ¿Por qué fuimos a ver La Bruja? ¿Por qué fuimos a ver no sé, El Legado? ¿Por qué? Y compramos hasta una caja de palomitas y un refresco de 2 litros, etcétera. Porque nos gusta sufrir viendo esas historias. Porque nos gusta sentir el extraño placer que produce la sensación de que te va a suceder algo. O sea, pero tú sabes que es una sensación totalmente imaginaria, ficticia, pues. Entonces yo creo que nos vamos haciendo como adictos a estas emociones álgidas que nos sacan de nuestra modorra, que nos sacuden del tedio de nuestra existencia. O sea, un poco como decía Vargas Llosa, nuestra vida es tan limitada, a veces tan estrecha, que necesitamos de historias para enriquecerla. Por eso vemos cine, por eso compramos Netflix o HBO o el que sea, por eso compramos libros, por eso platicamos entre nosotros, nos contamos anécdotas cuando nos sentamos yo y tú, Andrés, o cualquiera de los otros amigos que tenemos en común. O sea, yo siempre estoy platicando con mi esposa Lupita, seguramente tú con Olga, siempre estamos hablando de cosas que de alguna manera nos estremecen. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad de ser escuchados y de comprender la realidad que nos rodea. Y el terror, como yo dije hace rato, no es como un ingrediente totalmente ajeno a nosotros que venga del exterior. También el terror viene de nosotros mismos, del interior, de nuestra envidia, de nuestro rencor, de nuestra frustración, de nuestra tristeza, de nuestros deseos de venganza, de nuestra mezquindad, de nuestra envidia. Ese horror detona de muchas maneras. Aparece, por ejemplo, en el cuento del otro, que aparece aquí en Escombros del Paraíso, pero aparece de muchas maneras. Aparece también en La Máscara de Jade. Si tú te fijas en el cuento de La Máscara de Jade, es un sentimiento de rechazo del padrastro hacia el hijo y de que le estorba, y el hijo también detesta al padrastro, etcétera, etcétera. Entonces, yo un poco me aprovecho de estas situaciones humanas y les doy como un ingrediente de horror. Por eso a mí cuando me dicen, no, pues el horror, porque es como para entretener a la gente y para que grite, yo no creo que sea así. Yo pienso que el horror, el terror, está dentro de nosotros, desgraciadamente, dentro de algunos de nosotros en algunos momentos, y puede cobrar formas totalmente brutales,
inesperadas. No sabemos, no nos conocemos tanto en ocasiones. Como decía yo hace mucho, no sabemos el asesino que llevamos dentro o el tipo violento que llevamos dentro, tanto hombres como mujeres, padres, abuelos, hijos, maestros, quien sea. Esa es la razón. Espero que haya servido, le haya dado un poquito la respuesta. No sé si ya alguien que más quiera comentar o si ya, Jox, nos vas a cortar, ya llegamos al final. Más bien perdimos a Andrés en el camino. Ojalá pueda regresar ahorita para dar el cierre. Ay, aquí está de regreso, déjenlo en pantalla para poder empezar a dar el cierre a la charla. Pero hay una pregunta de Cristian Paredes Carrillo que nos dice, pregunta, ¿crees que el terror se hereda? El terror se hereda. Bueno, la habilidad para escribir terror no creo que se herede, es una cuestión cultural. Se forma de diferentes maneras, como lo dije hace rato, para no repetir. Por la influencia que tuviste tú de niño, la lectura, las películas que viste, las anécdotas que escuchaste alrededor de una fogata, una noche de campamento, etcétera. Pero la violencia, el terror que infunde algún miembro de la familia a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a la madre, a la abuela, eso sí creo que se puede heredar. O sea, eso sí creo que se puede heredar. O sea, hace ratito estaba viendo una entrevista a Johnny Depp en un juicio y él dice que aceptaba todas las agresiones de su esposa y me gustó mucho lo que dice, porque yo estaba viendo a mi madre en ella, dice. O sea, su mamá lo agredía mucho y para él había consentimiento de aceptar las agresiones de su esposa porque así había vivido él durante su infancia. Había sufrido el maltrato de la madre despiadado, así que era poco o era muy parecido el que recibía ahora de su esposa. Y es Johnny Depp, imagínense, Johnny Depp. Entonces sí se hereda la violencia y el terror y el miedo en el sentido de que tenemos que interrumpir esa herencia, que nuestros hijos no la padezcan, que la gente que nosotros queremos, que está cercana, no la padezca. Y yo pienso, como lo dije hace ratito, que la literatura es un buen antídoto contra la violencia. Tú lees este libro de Andrés, el de La Sirena y el Halcón, y no te, o sea, te quedas totalmente anonadado, estupefacto ante la violencia que permea la ciudad de Acapulco, que aquí se llama Aguamala, pero que todos lo identificamos como Acapulco. Entonces, y cómo la tentación del sicariato, y cómo el secuestro de las chicas, y cómo tantas cosas terribles que ocurren se han vuelto el pan de cada día, y algo tenemos que hacer, y algo tenemos que hacer los escritores también. Tenemos que escribir sobre nuestro tiempo, y en ese sentido Andrés es un escritor excelente, extraordinario, como muchos más que hay en México, y que merecen ser leídos. Planeta tiene muchos autores muy buenos ahí, Antonio Ramos Revillas, Mónica Lavín, Mónica Broso, Juan Carlos Quesadas, Antonio Malpica, hay tanta gente buena que merece ser leída. Por eso, qué bueno que ustedes ahí en Tacámbaro están haciendo esta feria. Espero que la continúen, Jox. Espero que no decaigan y se mantengan muchos años. Siempre es importante acercar, aunque parezca que la tentativa es muy débil y no sea mucha la gente que ve estos programas. Pero así va creciendo la bola de nieve y va creciendo el número de lectores. Claro que sí, Alfonso. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que pues nos llena, ¿no?, el alma el ver con la presencia de ustedes en este tipo de eventos. Y claro, un pilar fundamental del por qué hacemos este proyecto pues es justo la niñez, ¿no? Es justo el brindarles esas posibilidades a los niños, a los jóvenes, el brindarles espacios seguros y que conozcan a través de la lectura. Me llamó la atención un comentario que decía Pilar Quintero, donde nos dice, lo pongo en pantalla, las letras deben prevenir a la niñez mexicana, es ello que después de cada letra debe existir el diálogo y disipar cualquier duda. Sí, la verdad es que esto es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, no es solo leer por leer, es también dialogar, entender qué es que estamos leyendo. Y pues en ese sentido, me resulta muy importante, ¿no? Justo que ustedes están mencionando el tipo de textos que están manejando, pues son
que si bien son un poco crudos, por así decirlo, ¿no? O más reales, por así decirlo, pues nos están también enseñando mucho, nos están poniendo la realidad de frente. Muchas veces el adultocentrismo deja a los niños y a los jóvenes como personas que no logran entender la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de lecturas, pues nos aterrizan, nos dan otra manera de comunicarnos con ellos. Entonces, creo que es muy importante que se fomente la lectura en los jóvenes, que mejor con este tipo de textos, que además son mucho más llamativos, ¿no? Claro, son mucho más llamativos para ellos. Me llamaba mucho la atención lo que señalabas al inicio, de qué prefería un niño comparado con otro, ¿no? Con el panorama que se les planteaba. Y claro, yo trabajo con Fomento a la Lectura y de verdad los niños son fans del terror. Y de alguna manera también tenemos que dejar de subestimar este tema, ¿no? Y dejar de mitificarlo y creer que es algo malo. Mucha gente dice, no, es que ¿por qué un niño o por qué un joven va a leer terror? Esto va a ser peor. Pero no, al contrario, me muchísimo la atención también la parte en la que dices, es que si incluso algunas adolescentes, jóvenes, hubieran tenido acceso a este tipo de lecturas, pues mejor uno puede evitar muchos sucesos desagradables. Entonces, creo que ahí radica lo valioso de tener este tipo de lecturas, de poder compartirlas, y que al final de cuentas, además, en calidad literaria, son buenísimas. Ayer platicábamos con Antonio Ramos Revillas, justamente, porque tuvimos la presentación de su libro Salvajes, y justo tocábamos este tema también, ¿no? El cómo podemos ver las realidades plasmadas y se las podemos contar también a los jóvenes, ¿no? Justo tenemos que dejar de creer que el que joven no entiende o que el niño, el adolescente no entiende de lo que le estamos hablando. Lo importante es cómo se lo estamos contando, cómo lo estamos acercando a ellos. Claro. Y qué mejor que sea a través de las letras y no a través de experiencias desagradables, ¿no? Que todos estamos expuestos a vivirlos más hoy en día. Entonces creo que la lectura es una gran herramienta de cambio para la sociedad y es muy importante que cada vez más esté a la mano de los niños y los jóvenes. Y bueno, pues ya para empezar a cerrar esto, estamos en una hora en esta charla, yo creo que podríamos seguir hablando y escuchándoles porque es súper enriquecedor. De verdad, muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido una charla súper entretenida, súper nutrida, que además nos ha dado pauta para entender mucho del por qué estamos haciendo eso, ¿no? Y por cuál es la finalidad de hacer terror también para los jóvenes y un poco también de desmitificar el terror para ellos, ¿no? Entonces, pues agradecerles muchísimo y no sé si quieren hacer algún comentario para ya cerrar la charla y pues pasar a lo siguiente. A ver, Andrés, tú, y luego ya me despido. No, pues me queda más bien agradecer a Alfonso por este gesto de invitarme a leer su libro, que de todos modos yo lo iba a leer, por supuesto, pero sobre todo a presentarlo, que es un gran honor. Es un escritor que sigo de cerca su carrera, como colegas y como amigos, pero con admiración. Le agradezco mucho el haberme invitado a la feria de Tacámbaro, porque ese es un foro muy importante para las letras. Esperemos que continúen y estamos seguros de que así será. Les mando un abrazo a ambos. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes y gracias. Bueno, pues yo también. Muchas gracias, Andrés. Para mí, la neta, es un honor que estés. Dirás tú, nos vemos mucho, ¿no? Es que nosotros tenemos una feria en Los Mochis que tiene ya 20 años, vamos por el 21. Y tenemos muchos años que nos hemos ido haciendo amigos de muchos escritores. ¿Ustedes cuántos años tienen con la feria, Jox? ¿Cuántos tienen? Estamos en pañales todavía. Esta es nuestra sexta edición. Es el séptimo año del proyecto. Bueno, pero no desistan. Nosotros también empezamos con una feria muy, muy limitada. Poníamos jabas de tomate, tabla roca, triplay todo roto. O sea, así empezamos y ahorita ya la feria tiene 20 años y se ha mantenido y creo que es una buena feria. Y bueno, yo agradezco, como te digo, agradezco a Andrés, somos muy amigos y para mí, aunque a él no le guste, para mí sí ejerce cierto magisterio sobre mí, porque cada vez que leo sus novelas me quedo admirado
o sus libros. Y también quiero agradecer a Federico Ponce por haber sido tan cuidadoso con la edición, por esta hermosa portada de Santiago Solís. No se alcanza a ver muy bien quizá, pero es un libro realmente bello. Gracias por su dedicación, por su esmero, por su cuidado, por su manera de jalar las orejas. Está muy bien, y gracias a Planeta también por confiar en escritores como nosotros. De pronto uno piensa que los escritores que estamos fuera pues del centro, pues no vamos a tener oportunidad de publicar, y yo puedo constatar que esto no es cierto, y cada vez son más los escritores que vivimos en la periferia, digamos, fuera de la Ciudad de México o de las grandes metrópolis, que podemos acceder a editoriales tan importantes como Planeta. Entonces, gracias a Planeta, a Federico, y gracias a la Feria de Tacámbaro y a ti, Cox. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Andrés, un abrazote. Un abrazo por allá. Hasta luego. Justo este tema muy importante, el visibilizar el trabajo de las periferias, creo que es súper importante. Y bueno, la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro se ha caracterizado por eso, ¿no? Es un proyecto en resistencia que cada vez hemos tenido más y más, y es bellísimo al día de hoy poder decir que tenemos una feria de 10 días con más de 80 actividades, con más de 140 participantes, y que ya esto va creciendo y va tomando fuerza. Pero escucharlos a ustedes es súper inspirador. Escucharlos hablar de una feria de más de 20 años, de un proyecto que también se ha construido desde abajo y que se ha mantenido bien firme en Los Mochis. La verdad es que toda nuestra admiración, son un ejemplo a seguir. Y pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Ha sido un honor estar con ustedes en esta presentación del libro Escombros del Paraíso. Pues muchas gracias. Invitar a todas las personas que sigan las actividades de la Feria Intercultural de Tacámbaro. Ya nos quedan 9 días más. Y olvidé algo. Lo pueden comprar en cualquier librería, en el Sótano, en Gandhi, en Amazon, en el Péndulo, en Casa del Libro, donde se les pegue la gana. Ahí está el libro. Está muy accesible. Gracias. Gracias muy a todos. Bien. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Alfonso. Que esté muy bien. Hasta luego. Todos los que nos acompañaron. Nos vemos.